Sí, Ya, se ve. perfecto. Muy bien. Ahora, dentro de las hepatitis, ¿no? La hepatitis viral es causada por virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, la C, la D y la E. No son las únicas. Por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, medicamentos como por ejemplo el paracetamol. ¿M? Por ejemplo, hay otras hepatitis autoinmunitarias que no ingresa al examen de la residencia. Son alucinantes cómo se llega al diagnóstico. Y la transmisión, ¿no? Habíamos visto que el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E son de transmisión fecal oral, porque básicamente no se lavan bien o no nos lavamos bien las manos, ¿no es cierto? En los mercados suele pasar muy frecuentemente. Y la B y la C y la D se transmiten por contacto ya sea de sangre infectada, por fluidos corporales o de madre a hijo. La enfermedad del virus de la hepatitis A normalmente es una enfermedad autolimitada, no necesita, ¿no? Casi la mayor parte no progresa a cronicidad. ¿Qué es lo malo de esto? Que puede llegar a ser una falla hepática fulminante. Falla hepática. No sé qué libro de Harrison puede estar esta falla hepática, yo asumo 1%, máximo 5%, ¿no? Es realmente una falla hepática fulminante. ¿Cómo llega un paciente con falla hepática fulminante con disfunción hepatocelular? Es decir, los pacientes tienen aumento de las transaminasas, TGP, más TGP que TGO, eh, pueden tener aumento del INR, del tiempo de protrombina, disminución de la albúmina y sobre todo hipoglucemia. Entonces, estos pacientes pueden llegar a insuficiencia hepática. Entonces, ahí debemos recordar los criterios de diagnóstico para insuficiencia hepática aguda. La hepatitis B progresa a crónica, y esto es lo que habíamos comentado, 90% en transmisión vertical y 10% en la parte adulta. Llega a cirrosis y otros riesgos de carcinoma hepatocelular. Marcadores serológicos, lo vamos a ver profundamente en cuanto a los criterios de diagnóstico y la vacunación es efectiva. Normalmente suelen ser tres dosis de vacuna para evitar la hepatitis B. La hepatitis C es altamente propensa a cronificarse, más o menos entre un 50 al 70, vamos a ver, de un 50 al 75% para cronificarse, con riesgo de progresión a cirrosis y carcinoma hepatocelular. Eso en la parte crónica. Y para el diagnóstico sí necesitamos carga viral, ¿ok? Carga viral. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo voy a detectar la carga viral? Mediante PCR. Bueno, muy bien. Ahora, la hepatitis D requiere la presencia de una coinfección o superinfección, no super, sobreinfección. Sobreinfección del virus de la hepatitis B. La hepatitis A, la hepatitis E, normalmente igual es una enfermedad aguda, autolimitada, y puede ser severa. Miren este concepto. Severa. Estos puntos claves están bien detallados. Puede ser severa en quiénes? En mujeres embarazadas. En mujeres embarazadas. Clásica pregunta de los exámenes de la residencia. Se asocia a brotes. Ahora, ¿cómo viene un paciente? ¿No? Primero, la sensación de malestar general, ¿no? La anorexia, no quiere comer, la fatiga, puede estar histérico y dice, doctor, me duele el hígado, me duele la vesícula. Entonces, se refiere a un dolor en la fosa, en el hipocondrio derecho. Entonces, qué le pedimos? Perfil hepático, ¿no? Perfil hepático en el laboratorio. Le pedimos una ecografía eh, hepatobilio pancreática, sobre todo para descartar la parte obstructiva. ¿Y qué vamos a encontrar en el perfil hepático? Sobre todo aumento de transaminasas, ¿no? Vamos a poner acá tres de TGP y una de TGO. Mientras que es una hepatitis alcohólica, como el doctor decía, es más TGO que TGP, ¿no? Una relación de 2 o 1 y demás. El diagnóstico en la mayoría de las hepatitis suele ser con antígenos, anticuerpos para ver si es agudo, ¿no? Ustedes recuerden, cada vez que detecto IgM en cualquier tipo de hepatitis, siempre es agudo. Si yo detecto IgG, casi siempre va a ser crónico, ¿no? Conceptos básicos. Ahora, de todos en la hepatitis aguda, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento? Normalmente es sintomático, sintomático.
Un paciente tiene náuseas, vómitos, entonces ondas de Tron, ¿ok? Por ejemplo, tienes una hepatitis, le duele, necesita AINES, voy a tener cuidado con los ibuprofeno, sobre todo el paracetamol, porque se metaboliza por el hígado, ¿ok? Entonces, la parte crónica es donde ahí se usan los antivirales, las antivirales. Por ejemplo, para la hepatitis B es el tenofovir, posible pregunta de examen, el antiviral de elección, tenofovir. Luego, si hay insuficiencia renal, ya están otros tipos de antivirales. Pero dentro de estas tenemos el entecavir, el tenofovir, el interferón alfa o PEG interferón alfa. Entonces, ¿cuál de estos tres? Tenofovir. Si el paciente tiene lesión renal aguda, entecavir. Si no responde al tenofovir, se añade interferón alfa. ¿Ok? Ahí tienen el resumen de hepatitis. A esto habría que añadirle el cuadro de diagnóstico de hepatitis y listo, con eso ya está. Ahora, vamos al tratamiento de la hepatitis C crónica, ¿no? Estos, sobre todo, se van a usar antivirales que van a ir directo contra el material genético, los análogos de nucleósidos, contra el ADN. Las complicaciones, tanto de la hepatitis B y de la hepatitis C, llevan a cirrosis, insuficiencia hepática crónica, que esto en algún momento puede reagudizar, y carcinoma hepatocelular. Por esas tres cosas pueden fallecer los pacientes. Ahora, ¿cómo se previene? Con vacunas, tanto para la hepatitis A, para la hepatitis B. Para estas tenemos vacunas, ¿no? Sobre todo con virus atenuados. Para la prevención del virus de la hepatitis C se basa en la reducción del riesgo de la exposición. Coinfecciones. Puede haber una coinfección con VIH. Y la progresión de la enfermedad incluye cómo vamos a saber que un paciente está progresando dependiendo la carga viral, principalmente el consumo de sustancias que puedan dañar el hígado o coinfección con otros virus, factores genéticos y metabólicos del paciente. Listo. Eso es de manera resumida. Ahora, sabemos que estos virus, cada uno tiene sus propias características. Como ustedes verán, casi todos son virus de tipo ARN, excepto el virus de la hepatitis B. Este es un virus de tipo ADN. Ustedes recuerden por, eh, por pregrado que tenemos nuestro material genético, ¿no? Nuestro material genético. Dentro de este material genético tenemos la célula y el núcleo. Y dentro del núcleo está nuestro material genético. Y este núcleo va a tener dos, ¿no? Que es el ARN, que es una sola cadena la mayor parte de la mayor parte de las veces, que hay varios tipos de ARN, ya esto lo han visto, y que es el ADN que tiene doble cadena, ¿no? Una 5P y otra 3P, el ADN. Listo. Entonces, la mayoría de estos van a tener una sola cadena, ¿no? El ARN, la mayoría. Mientras que el virus de la hepatitis B es ADN, es decir, que tiene doble cadena y en este caso suele ser circular. Muy bien, ahora vámonos al virus de la hepatitis A. ¿Qué tienen que saber? Transmisión vía fecal oral y en algún momento han preguntado el diámetro. Veamos, es un virus de tipo ARN, pertenece al género hepatovirus de la familia Picornaviridae. Picorna, miren, RNA, RNA, picornavirus. Mide aproximadamente 27 nanómetros, miren, ustedes acá cómo está en el microscopio electrónico. No tiene envoltura como tal y es resistente al calor, al ácido y al éter. Por eso no es tan fácil erradicar a este virus de la hepatitis A. ¿Qué tenemos que saber? Miren, mide más o menos 27 nanómetros, presentan su ARN, ya esto es de 2,5 a la 10 más o menos Daltons de bases nitrogenadas y presentan una cápside, ¿sí? Y algunas glucoproteínas dentro de ellas. Estas van a tener varios polipéptidos que van a conformarse o van a despertar al sistema inmunológico. Estos polipéptidos tenemos el BP1, el BP2, el BP3 y el BP4.
¿Cuál es la importancia de que esto, dependiendo con cuál interactúa, va a desencadenar o va a estimular a- al sistema inmunológico, ¿no? Entonces, esto es parte de la cápsida. La actividad viral se anula por ebullición durante 1 minuto con formaldehído o cloro, por eso en nuestros hospitales es importante que la limpieza se realice con hipoclorito de sodio. Se reconocen 4 genotipos que afectan a los seres humanos, ya comentados, y el periodo de incubación de aproximadamente de 4 semanas, 1 mes, ¿no? Nuestro periodo de incubación. Entonces el paciente normalmente no recuerda, no recuerda cuándo se infectó. Y esta se reproduce en el hígado y puede estar presente en las heces, en la sangre y en la bilis. Entonces, este es el esquema de los datos clínicos laboratoriales de un paciente con hepatitis. Lo primero que el paciente, cuando comienza a tener el virus de la hepatitis A, va a tener expulsión en las heces en las primeras 4 semanas. Recuerda, ¿no? 4 semanas, un periodo de incubación en promedio. Está incubando acá el virus. Entonces, un poquito antes de las 4 semanas, entonces el paciente comienza a eliminar el virus. El paciente todavía está asintomático, preictérico. Entonces, solamente el paciente tiene sensación de malestar general y cuando va a hacer las deposiciones, va al baño, ya está eliminando el virus, ya está eliminando. Y si esto pasa frecuentemente en los niños, ¿no es cierto? Entonces está en el kinder, ¿no? Y de repente el niño hace sus deposiciones con virus de la hepatitis A y los niños no se lavan las manos. Entonces se alimentan o comen cargadas con virus si es que ha entrado al baño. Entonces ya existen otras personas con hepatitis, ¿no? La transmisión fecal oral. Pues pasan las 4 semanas, 1 mes, el paciente ya se vuelve amarillo, ya se pone histérico por la bilirrubina. Y ahí comienza a elevarse las transaminasas. ¿Cuál principalmente? La ALT o TGP, ¿no? Principalmente. Entonces, una vez que el virus está en nuestro cuerpo, comienzan a estimular a las células plasmáticas, ¿no? Primero los linfocitos B y se convierten en células plasmáticas. Estas células plasmáticas van a comenzar a sintetizar los anticuerpos o inmunoglobulinas o gamma globulinas. Este tipo de anticuerpos sabemos que lo primero es la IgM, por eso es agudo. Entonces en sangre vamos a detectar IgM antivirus de la hepatitis A. ¿Ok? Entonces, como ustedes verán, acá, esta parte, no hay anticuerpos. Entonces, esto se llama el periodo ventana. Periodo ventana. Recién, a partir de las cuantas semanas se detecta IgM, podremos decir, según este esquema, a las 4 semanas, ¿verdad? Como a las 4 semanas recién se puede detectar el antivirus de la hepatitis A IgM. Entonces, pasa las 4 semanas, ya comienzan a formarse las inmunoglobulinas tipo IgG, la parte crónica. Y eso van a estar por el resto de nuestro tiempo, ¿no? Una vez que nosotros nos contagiamos, nos infectamos del virus de la hepatitis A y pues ya tenemos defensa, ¿no? Esto, el IgG va a ser nuestra memoria inmunitaria, ¿ok? Pero veamos qué dice la teoría. Se puede detectar anticuerpos durante la fase aguda, claro, a partir de las 4 semanas. El anticuerpo tipo M se mantiene varios meses, casi 3. Miren, aquí ven 1, 2, 2,5 en esta imagen, ¿no? Harrison dicen hasta 3 meses podría mantenerse el IgM. Durante la fase de la convalecencia, los anticuerpos contra A predominantemente son de tipo IgG, ¿no? Obviamente esto en la parte crónica. El diagnóstico de la hepatitis A durante la fase aguda se basa en la demostración. Esto es lo que nosotros debemos pedir, ¿no es cierto? Anticuerpos contra el virus de la hepatitis A de tipo M. Superada la fase de la enfermedad aguda, los anti-A de tipo IgG se detectan de forma indefinida y los pacientes con anti-A son inmunes a la reinfección. Eso perfectamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda de esto? ¿Alguien? Pregunta para ustedes. Entonces, ¿cómo diagnostico un paciente con hepatitis A? Con clínica y qué más? ¿Qué más debo de solicitar o detectar? Perfil hepático e inmunoglobulinas.
Perfecto. Y dentro de las inmunoglobulinas, ¿cuál tiene que ser positiva? IgM. Exacto, la IgM, ¿verdad? Muy bien. Entonces, perfectamente con esta imagen. Vámonos a la Doctor, siguiente. Dígame, doctor, le escuchamos. buenas noches. Disculpe. Eh, ¿Por qué se eleva la transaminasa, la TGO o la TGP en las hepatitis? ¿Por qué no las dos al mismo tiempo? ¿O por qué su Excelente relevancia de... pregunta. Excelente pregunta, doctor. Muchas gracias. Normalmente, el virus dentro del hepatocito, ¿no? Más o menos tiene forma hexagonal. Este hepatocito tiene varias enzimas que realizan varias funciones. Entonces, cuando llega un virus de hepatitis, lo que va a hacer, estos virus se van a anclar a estos hepatocitos, van a entrar su material genético, ingresa. Al ingresar, normalmente va a estimular o va a ver nuestro sistema inmunológico, digamos aquí las células de Kupffer, macrófago o los linfocitos. Dicen, este patocito está anormal, este patocito lo debemos de eliminar. Entonces el sistema inmunológico lo elimina, lo destruye estos hepatocitos. Y dentro de estos hepatocitos, lo que normalmente, frecuentemente está la mayor cantidad son las ALTs o las TGPs. Por eso se libera más TGPs, por eso. Mientras que en el alcohol ya es un proceso crónico. Y en la parte crónica, el tiempo de vida de estas enzimas, normalmente la que más resiste, la que más tiempo de vida tiene es la TGO. Y el mecanismo de daño ya no es por el sistema inmunológico, ya es por acción directa del alcohol con todas las enzimas involucradas que lo vamos a ver en el metabolismo de alcohol. ¿Ok? Entonces tiene que ver por el mecanismo de lesión. Muy buena pregunta. Gracias, doctor. Ok, entonces la transmisión es fecal-oral, fácil, se manifiesta en el otoño, comienza el invierno, pues no necesariamente. Tiende a ser más sintomática en los adultos. Los focos epidemiológicos, lo que les decía, ¿no? Las guarderías, ¿no? Pacientes, los niños están en el kinder, en el colegio, en la escuela, y no se lavan las manos, se contagian, pues, ¿no? Lo malo de esto es de que puede haber falla hepática fulminante. Entonces ahí la vacunación es importante, ¿no? Más en Estados Unidos han reducido el 70% de incidencia anual. Tiene varios estudios, el estudio NANES, por ejemplo, ¿no? Es un estudio epidemiológico para ver la prevalencia de los anticuerpos contra A. Entonces, para no tanto redundar, virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, simplemente voy a comentar como A, B, C y D. ¿Ok? Ahora vamos a lo más interesante. Esto es lo más bonito. El virus de la hepatitis B, ¿no? Lo más complicado, ¿no? Tiene sus cositas. El virus de la hepatitis B es un virus que tiene doble cadena, ¿no? Entonces, este es un virus ADN, ¿vale? 5P, A3P y otra es dextrógira, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, pertenece al género hepatnavirus. Hepatnavirus, DNA, hepatnavirus. A la familia Hepatnaviridae mide 42 nanómetros, como ustedes ven en esta imagen. Dentro de ellas va a tener material genético más o menos de 32.000 pares de genes de bases nitrogenadas y presenta cuatro genes. Esto es importante. Cuatro genes. El gen S, no sé, voy a dibujar por acá. El gen S, el que es el antígeno de superficie, el que va a codificar. El gen C, core o núcleo. El gen P y el gen X. A ver, veamos esta imagen. Acá vamos a tener en la parte superficial el antígeno. Es el antígeno de superficie del virus de la hepatitis A, ¿no? Si ustedes quieren abreviar, antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Ese es el nombre completo. Este antígeno puede ser de tres tipos, tipo L, tipo M
tipo S. Veamos un poquito más. Tiene antígeno y aquí tiene una parte amarilla que es la membrana, ¿no? Es este antígeno que tiene sus proteínas, sus glucoproteínas, sus fosfolípidos y además dentro de esta tiene una enzima bien importante, está de color amarillo acá, que es la ADN polimerasa. ¿Qué es lo importante de este ADN polimerasa? Que puede convertir el ARN en ADN o al revés, dependiendo qué es lo que necesite el virus. Y miren, aquí en la parte roja, ¿no? Tiene ADN de doble cadena, y que mide que tiene 3.200 pares de bases o bases nitrogenadas. Yo no creo que les pregunten en el examen, ¿no? ¿Cuántas bases nitrogenadas tiene? ¿Cuántos pares? 3.200. ¿Para qué nos serviría nosotros como médicos? Probablemente los hepatólogos, ¿no? Los bioquímicos, ¿no? Pero para nosotros no. Además, en la parte de superficie tiene otro core, otro antígeno, perdón, ¿ok? Ese antígeno es el antígeno core. ¿Qué significa core? Core significa núcleo, ¿no? Que está relacionado también con cápside. Estas pueden ser de dos tipos, ¿no? Cuando el virus del el hepatitis B se está replicando, está activo el virus, está replicando, vamos a detectar otro antígeno, que es el antígeno E, ¿ok? Replicando, miren, replicando E. Y además tienen otras enzimas, como por ejemplo las proteínquinasas, que van a ayudar a encendir cuando se van dividiendo estos virus, liberando varios viriones. ¿Qué son los viriones? Los viriones son los hijos de la reproducción de los virus, ¿no? Virus papá, virus mamá, y los hijos se van reproduciendo y esos hijos son los viriones, ¿ok? Muy bien, esto es en cuanto a la estructura del virus de la hepatitis B. ¿Qué tenemos que saber? Se multiplican dentro del hígado, pueden generar hepatitis aguda, tanto crónica, cirrosis, carcinoma. Este virus de la hepatitis B se une a través de un receptor polipeptídico con transportador que está compuesta por taurocolato sódico. Nosotros hacemos una imagen, un hepatocito, tiene una puerta de ingreso este virus, ¿no? Aquí vamos a hacer un virus pequeñito, virus de la hepatitis B. Entonces tiene una puerta de ingreso que está formado por taurocolato sódico, ¿no? Por ahí ingresa. Este virus va a replicarse dentro del hepatocito por una enzima denominada la DNA polimerasa o ADN polimerasa. Entonces, ¿por qué es importante esta enzima? Porque muchos de los antivirales van a ir con esta enzima, con la ADN polimerasa. Entonces, habíamos comentado que este virus tiene doble cadena, es un doble cadena circular, y esta va hacia el lado positivo, ¿ok? Es dextrógida. Muy bien. Sirve de plantilla para el ARN mensajero. El ARN mensajero traduce las proteínas virales y de todo lo que es la transcripción. Ahora, miren esta imagen. Aquí tenemos el virus de la hepatitis B. Este amarillo son sus receptores y algunos van a formar los antígenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ingresa el virus a través de esa glucoproteína de taurocolato sódico. Ingresa el virus de la hepatitis B. Una vez que ingresa, esto es el citoplasma del hepatocito. Continúa y aquí dentro de esta está el núcleo, el material genético, la partícula core o el núcleo. Una vez que ingresa dentro del núcleo del hepatocito, va a comenzar a liberar la cadena, el ADN del hepatocito B, y por varias enzimas se va a incorporar al material genético del hepatocito de nosotros. Nos va a activar la transcripción. Y esta transcripción no es una sola cadena de ARN y lo que va a hacer es formar varias glucoproteínas, proteínas estructurales y no estructurales del virus de la hepatitis B. Y posteriormente viene el ensamblado, ¿no? Va cortando pedacitos de material genético y va incorporando, formando los famosos viriones. Y una vez
Y una vez que ha comenzado a tener la estructura como tal, entonces lo envuelve, ¿no? A través de otras células y otros organelos, como por ejemplo la mitocondria, a llenar de vesícula y exportar las más viriones, ¿no es cierto? ¿Qué debemos destacar de acá? La enzima, la ADN polimerasa. Esa es la enzima importante para la replicación viral. Entonces acá tenemos la nomenclatura y la característica del virus B. 42 nanómetros. El virión tiene doble cadena de superficie esférica, tiene 3200 kilobases al circular. Hepatnavirus tiene tres antígenos: el antígeno de superficie, el de núcleo o core, la C, y de replicación. Cada antígeno va a tener su propio anticuerpo. Permíteme un ratito, me están llamando del hospital. Ahora sí, disculpen. Entonces, ahí tenemos los antígenos, ¿verdad? Cada antígeno tiene su anticuerpo, eso queda claro, ¿no? Este anticuerpo, ustedes saben que tiene una forma de Y, fracción constante, una fracción variable y muchas cosas que ustedes, si van a ser internistas, inmunólogos, reumatólogos, van a profundizar, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve? Eso es lo importante. ¿Para qué nos sirve el antígeno de superficie? Normalmente este virus es transmitido por la sangre y es un estado portador. El diagnóstico de fase aguda, esto anótense por favor. ¿Qué necesito? Tener el antígeno de superficie y tener la IgM, como es agudo, contra el core, ¿ok? Contra el core. Entonces, eso yo diagnostico que el paciente tiene hepatitis en fase aguda. Cuando tengo un paciente en fase crónica, tengo el mismo antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, pero también con su inmunoglobulina.
pero de tipo IgG contra el core. Y con esto ya hago el diagnóstico. Pregunta para ustedes. Para que se vuelva a una aguda, continúa con la enfermedad, para que se vuelva crónica, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Más de 6 meses. Exacto. Más de 6 meses tiene que pasar para que se vuelva crónica. ¿Ok? Ahora, recuerden que el antígeno E de replicación, cuando se está de forma replicando, vamos a tener dos cosas. Antígeno E positivo, E de replicación y carga viral presente, material genético presente. Estos son marcadores de replicación y el virus se puede replicar en varios órganos, ¿no? Muy bien. Luego tenemos otras partículas virales, ¿no? Por ejemplo, de la nucleocápside y la otra esférica o filamentosa. ¿Qué tenemos que recordar del antígeno core? La nucleocápside, nosotros tenemos el virus, esta es la nucleocápside, ¿no? Todo lo que está por dentro acá, el material genético. Este nucleocápside contiene el ADN y el ADN polimerasa, redondito y vamos a hacer, ADN polimerasa. Está presente en el núcleo de los hepatocitos. Normalmente este antígeno core, como está dentro del núcleo, no podemos encontrar en plasma sanguíneo. No lo podemos encontrar, no circula. Además, refiere que el libro de Harrison, este antígeno E, el de replicación, es de forma soluble y no forma partículas. Entonces, no es estructural, ¿ok? No es estructural. ¿Qué más? Dentro de los antígenos, vamos a recordar que es detectable en más del 95% de los pacientes con hepatitis aguda. O sea, sí o sí, tenemos que tener antígeno de superficie para un paciente catalogarlo junto con su anticuerpo. Y este antígeno se observa en el suero, en los líquidos corporales, es decir, líquido acítico, líquido cefalorraquídeo y otros, y citoplasma de los hepatocitos. El anti de superficie aparece después de la infección, ¿no? Obviamente. ¿Ok? Entonces ya tienen ahí el resumen de los virus de la hepatitis B. Ahora, el libro de Harrison comenta, habla de más detalladamente de estos antígenos, pero en la práctica diaria, cuando nosotros vemos ese tipo de pacientes, no tiene tanta repercusión. Es sobre todo ya más epidemiológica. Por ejemplo, dentro del antígeno de superficie hay varios subtipos, ¿no? Tenemos la D, gamma y otros 10 genotipos. Sabemos que el genotipo B es la que más ocasiona hepatopatía, cirrosis y puede llegar a hepatocarcinoma. Entonces, en comparación con la C y la D. Entonces, el genotipo más agresivo es tipo B. Los genes, habíamos hablado de varios genes, ¿no? Un gen S que codifica el antígeno de superficie. El gen C codifica las proteínas de la nucleocápside. C, cápside, ¿no? Ese es para el gancho, para acordarse. El antígeno de la nucleocápside se denomina el antígeno central del virus, ¿no? Este ya habíamos visto. Y el tercer antígeno es el E, otra vez, replicación. El tercer antígeno, bla, bla. El gen C tiene dos codones iniciadores. Bueno, esto es la parte de precentral y la central que no tiene tanta repercusión y casi en los exámenes de la residencia nacional e internacional no nos han preguntado. Es un poco más de genética. Ahora, hay otro gen que es el gen P. ¿De qué van a acordarse de esto? El gen P codifica una enzima, que es la ADN polimerasa. P de polimerasa. Y el cuarto gen que es el X, va a codificar antígenos del virus de la hepatitis B, pero no son tan importantes en cuanto a los criterios laboratoriales de diagnóstico. Se ha mencionado que esta participa en la liberación de calcio dentro de estas virus, interacciones con las células, con los hepatocitos. Incluso dicen que es capaz de transcribir, transactivar los genes virales y celulares, es decir, un paciente que, por ejemplo, esté en reposo, el virus, ¿no? La parte aguda entra a reposo y puede activar, puede cronificarse. Entonces, estos le han dado este tipo de función hasta el momento que se ha descubierto.
Entonces ustedes tienen acá los genes, la estructura genómica del virus de la hepatitis B. El gen P, ¿qué codifica? ADN polimerasa. ADN polimerasa. Eso, polímeros. ¿Qué codifica el gen S? El antígeno de superficie, Eso, muy bien. ¿Qué codifica el gen C? Nucleocápside. core, Eso, nucleocápside o core también está bien. Nucleocápside. ¿El gen X qué codifica? el antígeno X. Eso, muy bien. Ahora, aquí tenemos otros genes, ¿no? Por ejemplo, el gen pre-S qué codifica y el gen pre-S2 qué codifica. Vamos. Eh, la pre-S1, Ya. es La proteínas pre-S1 qué intermedias, codifica y la pre-S2 qué codifica. Superficie. Proteínas, ¿no? O sea, no hay nada relevante. Proteína mediana y grande. Sí, proteínas intermedias, exacto, ¿no? Pueden codificar proteínas, sobre todo intermedias, ¿ok? Eso debe decir en la imagen o en el libro de Harrison. Algunos incluso estaban relacionados con la ovoalbúmina, en algunos artículos que leí, relacionadas con la albúmina, ¿no? Que son parte de estos genes. Ahora veamos qué dice acá. La estructura de los genes supuestos permite bla, bla, bla. El gen S codifica el antígeno de superficie. Los genes, ahí está, miren, pre-S1, pre-S2, situados en 5, que hay acá, más o menos esto es 5 y esto es 3, ¿no? El gen S combina con esta para codificar dos proteínas muy grandes, llamada la proteína intermedia. Si no hay no, ese es su nombre, proteína intermedia. ¿Qué función cumple? Pues no nos especifica. Producto de la S2, dice, ¿no? De la S2 y la proteína S, estas van a codificar la proteína grande, ¿no? Que es producto del pre-S1, pre-S2 y el gen S, ¿no? Que van a codificar. El gen de mayor tamaño es el P, que codifica DNA polimerasa, ya he comentado el C, el gen C codifica dos proteínas de la nucleocápside. Muy bien. ¿Dónde estamos? Gen C codifica dos proteínas de la nucleocápside, el antígeno E y una proteína de soluble secretada inicia a partir de la origen, bla, bla, bla. Y el antígeno core. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? El gen X sí codifica el antígeno X. Listo, que lo hemos visto. Que puede transactivar, transcribir los genes virales y sus celulares. Su implicancia clínica se desconoce, como ya hemos comentado, pero puede contribuir al carcinoma al unir con el gen P53 y esta llevar a la apoptosis. Perfecto, muy bien. Ahora veamos a los marcadores. Habíamos comentado que el virus de la hepatitis B tiene su chistecito, ¿no? Ahora veamos acá. Un paciente se infecta, el virus de la hepatitis B. ¿Qué es lo primero que aparece? Pregunta de examen. ¿Qué es lo primero que aparece? El antígeno de superficie. ¿Por qué tipo de gen es codificado el antígeno? S. Exacto, por el gen S. Entonces, lo primero que aparece. Entonces, aparece posteriormente, pasa un par de semanas, comienza a aparecer el antígeno E. Comienza a aparecer el antígeno E. Entonces, estos van a tronar al hepatocito, lo están inflamando al hepatocito, lo están destruyendo al hepatocito. Entonces, el hepatocito con sus enzimas libera las transaminases, principalmente la ALT. Y también sabemos que el hepatocito va a metabolizar la bilirrubina. Pues como no metaboliza la bilirrubina, el paciente tiene ictericia. Entonces acá la hiperbilirrubinemia es a predominio de la directa o indirecta o ambas. ¿Qué tipo de hiperbilirrubinemia hace el hepatitis B? De la directa, doctor. Esta. Perfecto. Normalmente pueden elevar ambas bilirrubinas, pero es a predominio de la directa. Y eso de decir de la indirecta, directa, no es tan relevante acá, ¿no? Pero suele ser predominio de la directa, porque indirecta es clásicamente de las anemias hemolíticas, ¿verdad? Posteriormente,
acá van a comenzar a aparecer los anticuerpos. Miren, anticuerpos. Y el anticuerpo que aparece es el anticore. Anticore. Entonces, con estos dos ya hago diagnóstico. Miren, antígeno presente, porque me dice que hay virus, más el anticuerpo core. Posteriormente va a aparecer la memoria inmunitaria, que es con la IgG. Pasan las 16 semanas, va a aparecer los anticuerpos contra el antígeno E. ¿No? Pasa las 20 semanas, 24 semanas, y el paciente comienza a tener cura. Y va a aparecer anticuerpo, aquí voy a borrar, comienza a aparecer anticuerpo contra el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Entonces yo voy a decir que esta paciente, 90% de los pacientes hacen eso en una etapa adulta, ¿no? 90%. Entonces ya comienzan a tener memoria inmunitaria. ¿Qué más suele pasar? El antígeno de superficie es el primer marcador viral detectable. ¿Cuánto tiempo se queda este antígeno? Más o menos entre las 8 y 12 semanas. Ahí se queda. Una vez que desaparece el antígeno, se detecta el anticuerpo contra el antígeno de superficie del B. Y esta mantiene de forma indefinida. ¿Ok? Un paciente que se ha infectado. Ahora, ¿qué pasa si un paciente desarrolla que tiene vacuna? ¿Qué pasa? Cambian algunas cosillas de acá. Entonces, ¿qué vamos a destacar? El antígeno de superficie es el primer marcador. Tranquilo. Una vez que desaparece, aparecen los anticuerpos. El anticore es fácil de detectar, eso nos ayuda para el diagnóstico. En pacientes agudos es importante la IgE. Los que recuperan, casi el 90% recupera, entonces va a tener IgG, ¿cierto? Los individuos con antígenos de superficie, bla, 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 no neutralizantes deben clasificar como portadores de infección. En crónica ahorita lo vamos a ver en un esquema. Y el periodo de infectividad relativamente más bajo aparece con el anticuerpo antígeno E de la B. Entonces, para que un paciente tiene una hepatitis aguda y pase a la crónica, yo tengo que tener presente continuamente el antígeno de superficie. Debo de tener. ¿Cuánto tiempo? Más de 6 meses para que un paciente digamos que tiene hepatitis crónica. Y aquí tenemos las características laboratoriales de la hepatitis B crónica. Crónica. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos en la fase aguda, se elevan las transaminasas, la LT, ¿no es cierto? Cae, se recupera, por alguna razón vuelve a tener elevación de la LT. Entonces, esto es importante para el tratamiento antiviral, porque yo tengo que tener aumento de las transaminasas. ¿Cómo sé que es crónica? Porque yo tengo presente el antígeno E. Significa que se está replicando. Por eso digo que el paciente está entrando en la parte crónica. ¿Qué más debo de detectar? Altas cargas virales. Necesito comprobar que yo tengo carga viral del B, ¿ok? Material genético. Y obviamente el antígeno de superficie se mantiene constante. Positivo, 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 más de 6 meses. Y puede aparecer el anticuerpo contra el core. Y obviamente vamos a tener cargas o anticuerpos M's bajitos contra el core. Ok. Ahora, ¿qué tenemos que saber? El antígeno E, sabemos que es un marcador cualitativo. Sabemos que es un marcador de replicación. De replicación. Mientras que la carga viral es un marcador cuantitativo. Yo quiero saber qué cantidad de virus tiene el cuerpo. Entonces, con estos dos voy a ayudarme, sobre todo para hacer el diagnóstico de hepatitis crónica. Muchos de estos pacientes serán clasificados como portadores asintomáticos, claro que sí,
¿no? Estos son los que van a propagar la enfermedad en algún momento. Y otro dato importante es que no siempre es confiable basarse en los IgMs anticore por contraposición IgG para distinguir entre una infección aguda y crónica. Por supuesto, necesitamos el antígeno E y necesitamos la carga viral para hacer el diagnóstico de crónico. Debido a que puede reaparecer bla, 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 la hepatitis B aguda de nuevo y la exacerbación aguda de infección, bla, 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 por una crónica. El punto es que necesito antígeno E presente y carga virales altas para hacer diagnóstico de hepatitis crónica. Y aquí tenemos otro chistecito, ¿no? Algo bonito que nos llaman que son las variantes moleculares. Normalmente son 3, 2, 3 las más importantes. Por ejemplo, puede mutar este gen. Puede mutar el gen S, el gen C, el gen X puede mutar. Por ejemplo, veamos la mutación del gen C. El gen C es necesaria para que se exprese el antígeno E y esta es la mutación más frecuente de estos pacientes que tienen el virus y es la sustitución de una base nitrogenada de guanina por adenina. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la variante molecular más frecuente? La mutación del gen C. ¿Qué muta? Una sustitución de la base nitrogenada guanina por la adenina. Listo. Otra mutación es la que impide la transcripción de la región que codifica el antígeno E en lugar de un fenotipo negativo para el antígeno. Y estos se han denominado los fenotipos negativos. Y otros son los mutantes de escape, que nada más que se sustituye la glicina por la arginina. ¿Ok? De todos estos tres, ¿cuál preguntaría? La variante molecular, la mutación del gen C. Muy bien, ¿qué más? La patogenia. Entonces, el virus, una vez que ingresa al hepatocito, infecta, ¿no? Llega a su material genético, doble cadena, etcétera. Entonces, el linfocito T, el citotóxico, dice, este hepatocito está enfermo. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a fagocitar o lo voy a llamar al macrófago para que se lo fagocite. Entonces comienzan a sintetizar varias interleucinas. Entonces comienza un proceso de inflamación, ¿no? Comienza un proceso de inflamación para comenzar a destruir. Y entonces aquí tenemos linfocitos T citolíticos sensibilizados, están activados los linfocitos T CD8, CD4 y comienzan a destruir estos hepatocitos. Se activa la respuesta inmunitaria innata, hay una citotoxicidad directa por los linfocitos, principalmente los natural killer, y son activados principalmente por las interleucinas 10, el factor de crecimiento transformador. Aquí tenemos cómo es que el hepatocito va destruyéndose, ¿no? Primero el virus, ¿no? Ingresa al hepatocito. Ahí produce toda la replicación, la ADN polimerasa, el antígeno de superficie y otros. Este hepatocito va a ser reconocida por el linfocito TCD8. Reconoce y hay un intercambio de señalamientos con las moléculas de complejo de histocompatibilidad tipo 1. Va reconociendo. Entonces, este linfocito dice, no, tenemos un hepatocito dañado, lo vamos a destruir, bla, 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 y activa, ¿no? Activa, sintetiza interferón, gamma, alfa. Y estos linfocitos T llaman a otras células inmunológicas como las células dendríticas o los CPAs, las células presentadoras de antígeno. Entonces, lo que ha reconocido de acá, lo que ha reconocido presenta las células presentadoras de antígeno y estas van a involucrar a otros linfocitos, como sobre todo el linfocito TCD4, y el CD4 va a intercambiar moléculas, va a reconocerlas con las moléculas o con el complejo de histocompatibilidad tipo 2 y hace todo un feedback, ¿no? Cada hepatocito que ve infectado llama mayor cantidad de células para comenzar. Entonces, estos linfocitos se van a retroalimentar, se van a señalar, se van a comunicar a varios mediadores, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es interferón gamma. ¿Por qué es importante? Porque ese interferón gamma va a ayudar a que los linfocitos vayan madurando y vayan batallando con los hepatocitos dañados por el virus de la hepatitis B. Entonces, este virus de la hepatitis B, cuando pasa mucho tiempo, puede culminar a cirrosis y carcinoma, ¿no? Habíamos dicho que la parte crónica es lo más peligroso. Y esta clasificación podemos tener una fase inmunotolerante, donde hay una lucha entre el sistema inmunológico y el virus,
y en los hepatocitos, la fase inmunoreactiva y la fase inactiva cuando comienza a ganar nuestro sistema inmunológico en un 90%. ¿Por qué los niños en la parte de la transmisión vertical casi todos van a cronificar, un 90%? Porque el niño, el recién nacido, su sistema inmunológico no está bien entrenado. Y esa es una de las explicaciones por qué estos pacientes comienzan a cronificar. Dentro de la epidemiología, sabemos que la mayor parte de la transmisión es percutánea, porque el interno, al tomar la gasometría, se pica, o la transfusión sanguínea, o las relaciones sexuales. Ahí se contagia el virus de la hepatitis B. Y aquí tenemos algunos factores de riesgo, ¿no? Aquí un poco de estudio del NANES y las poblaciones de alto riesgo. ¿Quiénes tienen alto riesgo de que estos pacientes pueden identificarse, pueden infectarse? Personas nacidas en países o regiones con una prevalencia mayor o igual al 8%. Esto deben de recordar o volverlo flashcard. Contactos domésticos sexuales de personas con hepatitis B. Recién nacido de madres positivas. Pero positivas ¿para quién? Con antígeno de superficie. Recuerden que el antígeno es lo que nos está demostrando de que el paciente tiene el virus, ¿no? Que está activo. Personas que hayan usado drogas intravenosas, personas con múltiples contactos sexuales, varones que tienen relaciones con varones, internos de instituciones correccionales, personas con cifras altas de transaminasas, donadores de sangre, pacientes con infección por VIH o virus de la hepatitis C, pacientes con hemodiálisis, embarazadas, pacientes que son fuente de sangre o líquidos corporales, personas que necesitan tratamiento inmunosupresor, pacientes con alto riesgo de transmisión de la hepatitis B. Muy bien. Muy bien, entonces ahora vámonos al virus de la hepatitis C. Sabemos que este es un virus de tipo ARN, miren, tiene una sola cadena, pertenece a la familia Hepasavirus, de la familia Flaviviridae, más o menos tiene un diámetro entre 35 a 37 nanómetros. Dentro de su material genético tiene 9.600 nucleótidos, y antes se la denominaba el virus no A y no B. Y va a tener ciertas glucoproteínas, principalmente la E1 y la E2. Aquí tenemos el genoma del virus de la hepatitis C. Miren, tiene la parte del core, la región, la envoltura E1, E2, pueden tener unas 500 hasta 1000 pares de bases, y otras regiones como el ANS2 y NS3. ¿Cuál es la más importante de todas de este genoma? El E1 y el E2, porque estas van a ser detectadas por los anticuerpos cuando vamos a identificar este tipo de virus. Entonces vamos a recordar que estos tienen los genes para 4 proteínas estructurales, ¿no es cierto? La nucleocápside y las glucoproteínas E1 y E2. Luego tenemos otras proteínas no estructurales, que son la NS2, la NS3, la NS4B y otras, ¿no? Entonces, proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Y además, tiene una enzima, ¿no? El virus de la hepatitis B tenía BADN a ADN polimerasa. Como este es RNA, entonces RNA polimerasa, ¿no? Tiene su propia enzima. Y esta le hace a través de un receptor. Aquí tenemos nuestro hepatocito y aquí tenemos el virus de la hepatitis C. Ingresa a través de una puerta. ¿Por qué está formada el receptor para el virus B? ¿Por qué está formada? Pueden activar su micrófono. Es un receptor de taurocolato sódico. Exacto. Muy bien. Acá y es una caja de different class referring, ¿no? Un CD8. Acá la proteína es la CD81.
y otra proteína que va a ser la famosa Claudina 1. Estas dos es el receptor para que ingrese el virus de la hepatitis C. Incluso se han identificado otros cofactores que participan en toda la división de este virus. Y ha sido mucha controversia, que es la famosa ciclofilina. Ciclofilina. Entonces, estos son, obviamente, preguntas ya muy detalladas. ¿Ok? Entonces, para hacer el diagnóstico del virus de la hepatitis C, yo debo de identificar al virus. ¿Cómo voy a identificar? Con PCR, es decir, carga viral. Carga viral. Entonces, debo de demostrar la presencia del ARN. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo veo el diagnóstico? Paciente tiene clínica, dolor en el hipocondrio derecho, puede tener ictericia. Le pido laboratorios, ¿no? Una ecografía, unas transaminasas. ¿Y qué vamos a tener acá? Las ALTs elevadas, transaminasas. ¿Qué le pido? Carga viral y marcadores, ¿no es cierto? Y con eso hago el diagnóstico en un paciente con clínica y laboratorios. Bueno, aquí tenemos algunos datos, el antígeno del central del virus de la hepatitis C y sus anticuerpos correspondientes. ¿Qué tenemos que saber? Diagnóstico, diagnóstico. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Primero, carga viral, ¿no? Ahí voy a identificar el ARN del virus de la hepatitis C. Y luego tengo que tener el anticuerpo, el antivirus de la hepatitis C. Perfecto. En la fase crónica, lo mismo, solo que los anticuerpos cambian, ¿no? En la fase aguda será M y en la fase crónica será la G. ¿Ok? Muy bien. La patogenia, ¿cómo destruye a los hepatocitos? Por citotoxicidad, ¿no? Los linfocitos. Los linfocitos son los que van a destruir al hepatocito. Bueno, incluso hay hay antígenos leucocitarios humanos que van a relacionar con este haplotipo. Ahí tenemos las reactividades cruzadas entre ellos, por ejemplo, entre las proteínas estructurales y no estructurales junto con los antígenos. Aquí tenemos el esquema. Miren cómo el virus de la hepatitis va uniéndose con diferentes receptores. Entonces, ¿cuál es el receptor para el virus de la hepatitis C? CD81. Eso, ¿no? El CD81. Una vez que interactúa el CD81 indirectamente va a activar a los factores de crecimiento endodérmico, eh, los epiteloides, ¿no? El punto es que activan varios factores de crecimiento. Y estos van a activar otros mediadores, como por ejemplo el gen RAS. Y además, este CD81 va a ser colaborada por otra que es las claudinas. Y dentro de estas claudinas hay varias, ¿no? 98 hasta donde sabía, pero aquí la que va a actuar es la 1. Entonces se va a unir con los receptores del virus. Una vez que interactúan, la membrana celular del hepatocito va a comenzar a endocitar al virus de la hepatitis C, ya mediadas con todos estos. Miren, aquí interactúa las capsaicinas, las CBLBs, las otras oclaudinas para comenzar a endocitar. Una vez que introduce el virus, comienzan a ponerles varios mediadores, ¿no? Por ejemplo, las dinaminas 2, las capsaicinas, las CBLs. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos antivirales, muchos desarrollos de fármacos van a ir contra estos. Y una vez que ingrese dentro del hepatocito, van a comenzar a la liberación del material genético del virus de la hepatitis C. Esto obviamente ya es un poco más de genética, bioquímica, cosa que el libro de Harrison no habla mucho. Dentro de la epidemiología, ¿no? Sabemos que esta se transmite principalmente por transfusiones, uso de drogas intravenosas. Pacientes que estén en proceso de unidades de hemodiálisis. Y las punciones accidentales con aguja, normalmente es el 3%. Esta anótense, por favor. Esto realizan una flashcard. 3%, virus de la hepatitis C.
Muy bien. Y el otro son estudios antiguos, ¿no? Del 2002, 99, del libro de Harris. Y el hepatitis C, ¿no? Más o menos constituye el genotipo 1, casi 70%. Y aquí tenemos varios genotipos. Aquí nosotros lo que nos interesa es que el genotipo 1 es el más frecuente en nuestro medio, ¿no? Luego el 4 está en Egipto, el 5 está en Sudáfrica, el 6 en Hong Kong, el 7 en África Central. Ahora, las poblaciones de riesgo, ¿no? Las personas que han sido nacidas entre el 45 y el 65, el uso de drogas intravenosas, VIH, niños nacidos con mujeres con hepatitis C, pacientes con hemofilia, pacientes que recibieron transfusión, trasplante antes del año 92 porque no se hacían el screening del virus de la hepatitis C, pacientes que tienen varias parejas sexuales, ¿no? Es un factor de riesgo importante, pacientes de personal de salud también es otro factor de riesgo, o pacientes en emergencias que toman muestras de sangre, que pueden contagiarse el virus de la hepatitis C. Muy bien, vamos a la hepatitis D, con esto ya vamos terminando. El virus de la hepatitis D también es un virus de tipo ARN, ¿no? Presente del género deltavirus, de la familia Deltaviridae, más o menos tiene un diámetro entre 35 y 37 nanómetros. En su material genético puede presentar de 1 hasta 700 nucleótidos. Y para la replicación necesita una enzima denominada la ARN polimerasa. En este caso suele ser la polimerasa 2 para comenzar a replicarse. Este virus de la hepatitis D necesita un colaborador, y en este caso es el virus de la hepatitis B. ¿Por qué? Porque esta necesita un material genético, por eso es RNA polimerasa 2. Necesita. Y este material genético, ¿quién la va a dar? El virus de la hepatitis B. ¿Ok? Entonces, este virus puede tener en sus dos formas, una especie pequeña que facilita la replicación del virus de la hepatitis B y otra especie grande que sobre todo puede suprimir dicha replicación. Ahora, podemos tener aquí dos fenómenos, uno que es coinfección y otro es sobreinfección. Coinfección es al mismo tiempo. ¿Sí? Mientras que la sobreinfección es que un paciente ya tenía hepatitis B y encima se contagió con el virus de la hepatitis D, ¿no? Sobreinfección. Aquí tenemos cómo el virus de la hepatitis D va a comenzar a entrar a las células y a hacer su división correspondiente. Entonces, la fase aguda del virus de la hepatitis D vamos a tener IgM, siempre positivo, ¿no? La IgM para que sea agudo. Y esta puede tener una curación espontánea y está presente a títulos bajos. Cuando un paciente comienza a cronificar, comienza a tener una crónica, ya comienza a presentar cargas virales importantes y el antivirus de la hepatitis D. Estas suelen tener concentraciones altas. Entonces, de una IgM comienza a persistir con cargas virales importantes, ¿no? Es decir, continúa la carga viral, la replicación de este virus de la hepatitis D. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico vamos a hacer con carga viral, ¿no? Detectar al virus y detectar su anticuerpo, antivirus de la hepatitis D. ¿Cómo vamos a saber que es coinfección? ¿Y cómo vamos a saber que es sobreinfección? Vamos a hacer acá un resumen. Para coinfección, nosotros necesitamos el virus de la hepatitis D. Esto detectado por PCR, ¿no? Necesitamos saber nosotros cómo está la carga viral, la parte cuantitativa. Además, necesitamos una IgM, antivirus de la hepatitis C, ¿no es cierto? Y necesitamos un antivirus de la hepatitis D. Entonces, a esto nosotros denominamos coinfección. La sobreinfección, vamos a tener IgG crónico, por eso sobreinfección, porque el paciente ya tiene antivirus de la hepatitis B core. ¿Ok? Esto ya me dice que es crónico, porque es con la IgG.
Y obviamente voy a tener carga viral, el virus de la hepatitis D, la carga viral presente, más, sobre todo, el antivirus de la hepatitis D. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia de manera resumida? El tipo de inmunoglobulina, para decir que es coinfección y para decir que es sobreinfección. Muy bien. Existen dos patrones epidemiológicos en países mediterráneos que no nos interesa mucho y en los Estados Unidos que puede ser la infección en personas con exposición frecuente a sangre y hemoderivados y sobre todo pasa en nuestro medio. Y ya para terminar, el virus de la hepatitis E. ARN del género Epivirus, de la familia Epiviridae, mide más o menos entre 27 a 34 nanómetros, puede tener varios genes, como el gen S, P y M, y pueden tener estos genes incluso hasta 7200 nucleótidos. Antes se la denominaba NOA-NOB, o la epidémica, que es la transmisión por vía fecal oral. Aquí tenemos cómo se va interpretando los marcos de la hepatitis E, ¿no? Tenemos ahí el ORF1 que interviene en la replicación. Este genoma, participa en la replicación del virus. El RF2 participa en la codificación de las proteínas de la nucleocápsida. Y el RF3 participa en la síntesis, en la secreción de partículas del virus de la hepatitis E. Dentro de estas tenemos varios tipos, 5 genotipos. Las que son más virulentas son del genotipo 1 y 2. ¿Ok? Muy bien. Ya estamos terminando. Los reservorios para el virus de la hepatitis E, pues van a estar los cerdos, camellos, ciervos, ratas, conejos. Eso se detecta en las heces, bilis y el hígado. Y para hacer el diagnóstico necesitamos IgM positivo para el virus de la hepatitis E, ¿no? Eso nos traduce que hay una infección aguda y cuando ya es crónica, pues el virus de la IgG antivirus de la hepatitis E, al menos en los 3 meses. Esto de los datos ya comentamos y el diagnóstico. ¿Cómo hago el diagnóstico? IgM agudo o IgG crónico contra el virus de la hepatitis E, ¿no? Contra el antivirus de la hepatitis E. Entonces, esto virus se puede encontrar en las heces, en la bilis y en los hepatocitos. Entonces, la transmisión es por vía enteral, fecal oral, y con eso terminamos. ¿Ok? Ahora vamos a la hepatitis viral aguda. La hepatitis viral aguda, ¿cómo llega el paciente? Tenemos varias fases. Tenemos una fase preictérica, una fase ictérica y una fase post. Entonces, la fase preictérica, o un principio cuando se contacta, cuando se infecta un paciente con virus, tenemos una enfermedad similar al suero. ¿Qué significa? El paciente tiene datos inespecíficos, ¿no? Puede tener fiebre, puede tener una sensación de malestar general, puede tener dolor en hipocondrio derecho. ¿Ok? Entonces, los pacientes que en la parte aguda pasan a la parte crónica se pueden complicar con varios tipos de glomerulonefritis. Por ejemplo, ¿con qué tipo de vasculitis, pregunta para ustedes, se complica el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C? ¿Con qué tipo de vasculitis? Panarteritis nodosa. ¿Y la hepatitis C? Bioglobulinemia. Sí. Exacto. El virus de la hepatitis B se puede complicar con poliarteritis nodosa. ¿Ok? Mientras que el virus de la hepatitis C con crioglobulinemia mixta. Se van a acordar de esto. Crio, de C. Crioglobulinemia mixta. ¿Ok? Entonces, por eso dice acá, miren, los pacientes con hepatitis B se puede complicar con glomerulonefritis o vasculitis. ¿Y qué tipo? PAN. Membranosa la glomerulonefritis. Sí, ¿no? Si es nefrótico, pues la mayor parte es membranoso.
Puede generar vasculitis generalizada, poliarteritis nodosa. La poliarteritis nodosa es más del B o del C. B. B. El B. ¿Ok? B. La crioglobulinemia mixta esencial es más del B o del C. C. Exacto. C. C. Se pueden recordar C de crío, ¿no? Comienza también con C. Y además pueden generar glomerulonefritis. Ahora, si nosotros hacemos una biopsia al hígado, vamos a encontrar que están infiltrados, están llenos de células mononucleares. Necrosis, hiperplasia de los linfocitos o de las células de Kupffer, los macrófagos. Pueden haber degeneración, necrosis, colapso, abombamiento de las células y estos datos, ¿no? Los famosos cuerpos de Councilman. ¿Qué son estos cuerpos? Son nada más que células en proceso de apoptosis, ¿no? Están muriendo estas células. Entonces, cuando un paciente entra en hepatitis, las células están tronando y esto le da una característica en vidrio esmerilado. Lo mismo pasa en las diferentes hepatitis. Por ejemplo, en la hepatitis C, lo característico es que hay acumulación de grasa, una estetosis hepática. En virus de la hepatitis D existen lesiones microvesiculares. Y en la hepatitis C hay colestasis, ¿no? Datos importantes para el examen de la residencia. Cuando un paciente ingresa en insuficiencia hepática fulminante, pueden haber puentes. Básicamente, esto nos traduce que el paciente tiene necrosis hepática. Y en algunos casos pueden haber atrofias. Y esto se denomina las famosas atrofias agudas amarillas. Y esto, obviamente, el hígado de una hepatitis que es muy dolorosa puede tener un hígado mucho más pequeño y obviamente muy doloroso. Y aquí tenemos las manifestaciones clínicas. Con eso terminamos la clase. Miren esto. Los periodos de incubación. Esto ya he entrado como pregunta similar. ¿Cuántos días es la incubación del virus de la hepatitis A? 35, 45 con una media de 30. Cualquiera de estas 4 puede ingresar. Entonces, la gran sugerencia, la gran recomendación es que ustedes puedan hacerse su flashcard. ¿Cómo es en la hepatitis A? Las enterales normalmente suelen ser agudas. Miren, el virus de la hepatitis A y la E, el inicio es agudo, mientras en las otras 3 del centro es gradual. ¿A quién afecta más la hepatitis A? Los niños, adultos jóvenes. La hepatitis B, ¿a quién afecta? A los adultos jóvenes, porque la transmisión es sexual, percutánea. ¿Okay? La transmisión es fecal-oral, la gravedad es muy leve, fulminante, 0.1%. ¿Progresa la cronicidad? No. ¿Estado portador? No. ¿Cáncer? No. Pronóstico excelente. Entonces, la más benigna, el virus de la hepatitis A. ¿Y cuál es el tratamiento? No. Doctores, ¿cuál es el tratamiento? Nada. Sintomatología. Eso, muy bien, sintomático. No hacemos nada. A no ser que tenga fiebre, le damos un ibuprofeno y demás. ¿Ok? Sintomático. Algunas veces han debido escuchar que deben de darle dulces o algo así, ¿no? Pero no hay ninguna evidencia, nada, ¿no? Se autolimita. La hepatitis B, su mecanismo de transmisión más frecuente es la percutánea. ¿Ok? Percutánea. Seguido de la perinatal. La gravedad a veces es grave, fulminante, muy pocas veces. Progresión a la cronicidad. Ahí está la respuesta. El 90% de los neonatos que se contagian, o pues que pues por transmisión vertical, 90% van a ir a la cronicidad. 90. En el adulto, del 1 al 10%.
¿ok? De cada 100 pacientes que se contagian del virus de la hepatitis B, solo el 10 personas van a ir a la cronicidad, es decir, cirrosis, cáncer hepático. Estado portador del 0,1 al 30%. Cáncer, ¿en quiénes tiene más cáncer? ¿Neonatos o adultos? Neonatos. ¿Ok? El pronóstico empeora con la edad y la debilidad. ¿Quién tiene peor pronóstico, los neonatos o los adultos? Neonatos. Datos. Exacto, porque cronifica el 90%. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento en la parte crónica? Tenofovir y entecavir. Antirretroviral. Eso, Antirretrovirales. tenofovir. Exacto, análogos, ¿no ve? Tenofovir, interferón y entecavir. Muy bien. Virus de la hepatitis C. Incubación en promedio 150 días, comienzo en uso gradual, cualquier edad, más frecuente adultos. La transmisión más frecuente es percutánea. Gravedad puede ser moderada, puede llegar a insuficiencia hepática. Fulminante muy pocas veces. Frecuente, progresión a la cronicidad, 85%. Si yo les pregunto, de todas estas 5 hepatitis, ¿cuál es la que más cronifica en el adulto? Sí. Sí, doctor, por el alcohol. Sí. Antibiótico. Sí. La C 50-70. ¿Ok? Miren, hepatitis C, C de cronicidad en el adulto, C de crioglobulinemia mixta. ¿Ok? Sí. Aquí la vasculitis, ¿cuál era? Poliarteritis nodosa. Poliarteritis nodosa. Eso, muy bien. Están muy bien. Y estado portador, 1,532%, estado cáncer, sí, también, ambos hacen cáncer. Ahora, si me preguntan en el examen, dice, ¿cuál tiene más riesgo de cáncer? La B y la C. Y entre las dos, la C, en el adulto. Si es en el neonato, la B. ¿Ok? La B en el neonato. Y el pronóstico es reservado. ¿Ok? La más mala, digamos, la C. La D, pues miren, cualquier edad, la transmisión más frecuente es la B porque necesita de la B fulminante. Esta es la más fulminante. ¿Cuál de todos estos virus lleva a hepatitis fulminante? La D. ¿Ok? Anótense eso, por favor. Es que en los exámenes preguntan eso, ¿no? ¿Cuál es la más frecuente? ¿Cuál de estas hepatitis hace insuficiencia hepática aguda fulminante? La D. Progresión a la cronicidad frecuente, no nos da un porcentaje. Estado portador variable, cáncer puede presentarse, pronóstico agudo, favorable dependiendo de la parte de la cronicidad. Y ya para terminar, en la E, la edad más frecuente es entre los 20 y 40 años. Fecal oral es la más frecuente. Gravedad no es tan grave. Fulminante el 1 al 2%. Y tiene buen pronóstico. Aquí podríamos anotar donde tienen donde hacen mayor falla hepática fulminante es en las embarazadas. Insuficiencia hepática fulminante. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos el tratamiento para las hepatitis. Profilaxis con inmunoglobulinas, vacuna, no hay tratamiento específico. Para la hepatitis B, tenofovir, interferón y entecavir. ¿Ok? Tenofovir. Para la hepatitis, ¿con cómo nos defendemos? O sea, ¿cómo nos vacunamos? ¿Cómo nos hacemos profilaxis con vacunas? ¿Cuánta es la dosis? 3. ¿Ok? Muy bien. Profilaxis para el virus de la hepatitis C no la tenemos y el tratamiento de elección acá es el interferón pegilado. Después otras más pueden añadir, pero el interferón pegilado. Para el virus de la hepatitis D es la vacuna del virus de la hepatitis B. Y el tratamiento depende de la clínica, laboratorio, es con interferón pegilado.
Para el virus de la hepatitis C hay vacuna y no hay tratamiento como tal. Esto interferón, entecavir, tenofovir, ¿cuándo usamos? ¿En hepatitis aguda o en la hepatitis crónica? Hepatitis, La En la crónica. hepatitis crónica. Exacto, en la hepatitis crónica. Aguda no En es, la aguda, doctor. ¿qué hacemos? Interferón. Soporte, ¿ok? Soporte. Soporte, ¿a qué nos referimos? Soporte, soporte hemodinámico, ventilatorio, renal, soporte hepático, incluso podemos llegar a trasplante hepático. ¿Ok? ¿Cómo llega el paciente? No hay nada sensible específico. No es que dice que por artralgias, no, es un dato inespecífico. Puede tener fiebre, la orina oscura, puede haber ictericia, pérdida de peso, ¿ok? Datos inespecíficos. Y dentro de los laboratorios, los que más se elevan son las transaminasas. Sobre todo se incrementa en la fase prodrómica de la hepatitis viral aguda. Y esto es importante. Cuanto más aumento de transaminasas de TGP o de TGO, no hay correlación clínica con peor pronóstico, no correlaciona con el pronóstico. No significa que más aumento de mayor aumento de transaminasas, peor pronóstico. No hay esa correlación. Lo que sí ha demostrado es que cuando la bilirrubina está más de 20 miligramos, puede asociarse a formas graves. En los laboratorios puede existir neutropenia, bueno, datos inespecíficos, ¿no? No nos llama mucho la atención. Pero un paciente con insuficiencia hepática puede sí alterar los laboratorios, principalmente el tiempo de protrombina y el INR, y es una variable para insuficiencia hepática crónica. Datos de laboratorio, ¿no? Puede haber hipergamaglobulinemias, anticuerpos contra el músculo liso, contra los microsomas hepáticos y renales, y tenemos acá los diagnósticos, interpretación. Hepatitis aguda, ¿qué tengo que tener? Antígeno positivo con IgM positivo. Contra el core, ¿no ve? El anticore. Para crónico, lo mismo, simplemente cambia la inmunoglobulina. Ahora, hepatitis B aguda, tardía, crónica de baja infectividad. Vamos a tener lo mismo, antígeno de superficie, IgG crónico, pero con replicación. ¿Ok? Con replicación positivo, el anti-E positivo. Sin replicación. ¿Perdón? Ok. ¿Sería sin replicación, doctor? Sí, ¿cuál? ¿La aguda, la crónica o cuál? La tercera, seguro. Tercero. Ah, ok, ok. Miren, si tengo antígeno de superficie, positivo, ¿no es cierto? Significa que el virus está presente. Si es IgG, significa que ya es crónico, que el paciente tiene inmunidad. Si tengo anti-E, significa que estoy contra la replicación, ¿no? Es decir, de baja replicación, de baja infectividad. Ahora, luego tenemos el proceso de seroconversiones. Este es un poquito complicado en los laboratorios porque no necesariamente nos muestran los antígenos de replicación como tal. Veamos. Un antígeno de superficie de un subtipo y el anti-superficie, que es la más común, que es la heterotípica. Y en estas casi todas son positivas. Entonces uno dice, tiene antígeno positivo, antipositivo, anticore positivo. El antígeno E positivo o negativo y el antígeno E positivo o negativo. Entonces, esta es una manifestación rara donde las denominan, ¿no? El anti-antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, que es la manifestación más común. Ahora veamos el periodo ventana o la hepatitis B aguda. Ventana, habíamos comentado, es cuando el paciente tiene una picadura o tiene un piquete por el virus de la hepatitis B, pero no tiene anticuerpos, ¿no? Antígeno negativo, antiantígeno negativo, pero tiene presente
IgM positivo contra el core. Significa que ya hubo contacto. Entonces, a esto se denomina hepatitis B aguda, solamente con esto. Y las otras dos pueden estar presentes o no presentes. Los dos escenarios clínicos, agudo o periodo ventana. Luego tenemos el mismo escenario clínico, pero cambia la inmunoglobulina. En este caso es la IgG. Tenemos dos interpretaciones. Puede ser un portador de bajo nivel de hepatitis B o un hepatitis B en el pasado inmediato. Es decir, que todavía está en proceso de la seroconversión. Un paciente que ha tenido virus de la hepatitis B y se ha recuperado, el antígeno es negativo, ya vamos a tener el antígeno de superficie presente y el anticore es de tipo IgG. Entonces es un paciente que ya ha pasado. Y eso es lo que más nos consultan, ¿no? Cuando un paciente, un interno o una enfermera, por ejemplo, ¿no? Se ha picado. Entonces, cuando se ha picado, ¿a quién pedimos los exámenes? Digamos, tenemos un internito de medicina. Le hemos mandado a tomar una gasometría arterial. Y viene el interno llorando y te dice, doctora, doctor, me he pinchado, me he picado con el paciente, con la sangre del paciente. Y el paciente dice que es VIH positivo y tiene hepatitis, tuvo hepatitis. Entonces, ¿a quién pedimos las muestras? El paciente. ¿Ok? Al paciente le pedimos para VIH, hepatitis B y hepatitis C. Y cuando nos reportan el resultado, porque el internito va a estar en periodo ventana, no nos va a mostrar nada. Entonces, en el paciente, la mayor parte de los casos suelen mostrarnos este perfil. Este perfil. Entonces, tiene antígeno negativo, antipositivo contra el antígeno y la IgG crónica. Significa que el paciente ya es recuperado de una hepatitis. ¿Ok? Ahora, otro caso suele ser los pacientes que se vacunan, o como todos nosotros nos hemos vacunado, ¿no? Aquí vamos a tener simplemente presente el anticuerpo contra el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Eso es lo único positivo en una persona vacunada. Entonces ahí tenemos inmunización en pacientes con hepatitis B en el pasado inmediato o resultado falso positivo. Pero en la mayor parte de los casos es un paciente que se ha vacunado. ¿Ok? ¿Alguien tiene pregunta con relación a este cuadro? Este cuadro es importante. Bueno, entonces en el laboratorio... Doctor, yo tengo una preguntita. Quería preguntar A ver. del periodo de convalecencia. ¿Cuándo se habla de ese periodo? Otra vez, no le escuché muy bien. ¿Cuál era su pregunta? El periodo de convalecencia. Ya. ¿Qué se entiende por convaleciente? Doctor, ¿qué entiende por convalecencia? ¿Cuándo un paciente está en convaleciente? Cuando está infectado y a la vez recuperándose. Ya. Bueno, antiguamente esos términos habían confusiones en cuanto a los falsos positivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, había un paciente que tenía sus el antígeno de superficie ya positivo, ¿no es cierto? Ya tiene anticuerpo, ya tiene cura el paciente, es decir, ya tiene anticuerpos. Pero por alguna razón, los laboratorios pueden mostrar que el paciente todavía tenga la replicación, ¿no? Por ejemplo, uno de los marcadores para ser convaleciente es que pueda tener inmunoglobulina M positivo para el antígeno de superficie o el antígeno de superficie presente. Incluso otros laboratorios comienzan a mostrar los antígenos de replicación. Entonces, para el ser convaleciente podemos usar varias variables, donde podemos tener un paciente con una inmunoglobulina tipo M presente, todavía significa que el virus está, o el antígeno como tal presente, con anticuerpos
que aparentemente ya pasaron, ¿no? Como una IgG, por ejemplo. Entonces, un paciente convaleciente es que cuando tenemos marcadores de replicación o que el virus está presente, como el antígeno de superficie, que al mismo tiempo tiene sus anticuerpos para el virus de la hepatitis B. ¿Ok? Entonces ahí no hay unos criterios de diagnósticos bien establecidos para un paciente como tal, ¿no? En este caso, para el libro de Harrison, podríamos tener una hepatitis aguda tardía o una crónica de baja infectividad que nos saliría en este caso, ¿no? Antígeno de superficie presente, con anti-core IgG presente y con antígeno E presente del virus de la hepatitis B, ¿no? Entonces podrían tener varios escenarios clínicos. Muchas gracias, doctor. No, de nada. Entonces, ya para terminar, dentro de los laboratorios tenemos la replicación que ya la vimos, la hepatitis crónica más de 6 meses, los factores de riesgo para cirrosis, descompensación, carcinoma, y el diagnóstico serológico para la hepatitis C se demuestra, ¿no? Carga viral, ¿no? Carga viral y el virus de la hepatitis, el antivirus de la hepatitis C. ¿Cómo se detecta el ARN? Con PCR, habíamos comentado. ¿Cómo se hace la vigilancia del virus de la hepatitis C? Con la respuesta al tratamiento, ¿no? Para respuesta. ¿Cuál es el tratamiento para el virus de la hepatitis C? Interferón. Interferón, ¿ok? Interferón pegilado. Sí. La detección de anticuerpos del virus contra la hepatitis C en ausencia del virus significa curación, que ya me hemos visto. ¿Qué más? A ver, acá tenemos los datos de laboratorios, ¿no? Que ya me hemos visto para todos estos de identificar el antígeno, los anti-IgMs, los anti-IgGs y demás. Aquí tenemos otro resumen para ver. Para hepatitis aguda, siempre positivo el antígeno, ¿no? Y el IgM positivo. Crónica, lo único que cambia es el G, ¿no? Aquí nos falta la IgG positiva. Hepatitis aguda superpuesta a hepatitis crónica, algunos estos los denominarían pues los famosos atípicos. Vamos a tener antígenos de superficie positivo y el IgM antivirus de la hepatitis A positivo, ¿no? Ahora, para hepatitis A y B agudas, antígeno de superficie positivo, el IgM antivirus de la hepatitis A, IgM antivirus de la hepatitis el core y negativo para el anti-HBC. Y así tenemos varios. Dentro de estas, en algún examen habían preguntado el antígeno de superficie por debajo del umbral de detección, ¿no? Cuando es sobre todo negativo, pero tenemos presente el anti-core. Y el pronóstico, en la mayor parte, en la hepatitis A, 99% se recupera. Y el virus de la hepatitis B agudo puede recuperar, ¿no? Recupera 90%, vemos el esquema previo, ¿no? Aquí está 95, 99. Para el examen, 90% es un dato favorable en base a este esquema que habíamos comentado. Este esquema es clave, ¿ok? Miren, del 1 al 10%, entonces 90% van bien. Entonces, más adelante comienzan a comentar que tenemos de 95 al 99%. Los pacientes que tienen ascitis y que tienen edema periférico y encefalopatía hepática tienen mal pronóstico, obviamente, ¿no? Están entrando en insuficiencia hepática. Un paciente que tiene trastornado el hígado, ¿qué va a tener? Aumento del tiempo de protrombina, aumento del INR, hipoglucemia, aumento de las bilirrubinas, y eso sugiere una insuficiencia hepática, ¿no? Como dice, disfunción hepática celular grave. ¿En quiénes? En A y B, 0,1%. Los casos de sobreinfección de la hepatitis D en una persona con hepatitis B crónica, existe la posibilidad de sufrir hepatitis fulminante, además de una tasa de mortalidad del 20%, esto obviamente por la coinfección, ¿verdad? Las complicaciones, pueden haber recaídas, ¿no? Que se traduce por ictericia, hiperbilirrubinemia, y debemos demostrar la eliminación fecal por virus de la hepatitis A. En algunos casos puede haber hepatitis colestásica, donde hay ictericia y prurito, ¿no? ¿Por qué es el prurito? Por la bilirrubina que estimula las células, la liberación de las histaminas. Puede haber una fase prodrómica, es decir, la parte preictérica, donde el paciente tiene artritis, erupción, angioedema, hematura y proteinuria.
Y el diagnóstico se establece con todos los criterios que hemos visto en todos los perfiles de las hepatitis. Complicaciones. De la hepatitis C se puede complicar la C con crioglobulinemia. Pero también hay otras, pero para el examen de la RECI, crioglobulinemia. Después tenemos otras, líquen plano, hipercolesterolemia, fibrosis hepática y otros. La complicación más temible de una hepatitis, ¿cuál es? La hepatitis fulminante. ¿Cuál de los 5 tipos tiene mayor riesgo de hacer hepatitis fulminante? ¿Cuál era? La de La A. Exacto. Exacto. La de no se pueden olvidar. Este cuadro, doctor, es clave. Este cuadro no pueden dejar. Miren, 5 al 20% fulminante. Fulminante, 5 al 20%. No pueden olvidarse esto. La D, la D, la D. Este cuadro es importante. ¿Qué más? Más del 50% de las hepatitis están vinculadas al virus de la hepatitis D, del 1 al 2% y 20% embarazadas. ¿Se acuerdan? Hepatitis E, embarazadas. La más grave, embarazadas. Complicaciones. Episodios terminales HDA, septicemia, insuficiencia respiratoria y fallecimiento, ¿no? Ingresa a la terapia intensiva para ver. Y esto tiene una mortalidad más del 80%. Complicaciones poco comunes. Pancreatitis, miocarditis, neumonías, anemias. Aquí le falta la mielitis y las neumonitis. Y los niños con hepatitis B pueden presentarse con hepatitis anistérica. En algún examen vi esto, ¿no? ¿Qué tipo de virus o qué tipo de hepatitis se presenta con hepatitis anistérica? No se ponen amarillos. Hepatitis B en niños, principalmente. Después hay un síndrome, que es el síndrome de Giannotti-Crosty, que nada más cuando le crecen los ganglios, ¿no? Hay una linfadenopatía que puede acompañarse de una acrodermatitis papular, sobre todo en la parte pediátrica. ¿Y por qué nos podemos confundir una hepatitis viral? Por leptospira, cándida, micobacteria, neumocistis, hepatitis alcohólica, intoxicación por medicamentos y otros. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos una estetosis hepática del embarazo, puede tener diagnósticos diferenciales, ¿no? Una paciente que tenga insuficiencia hepática y esté embarazada pueden ser todas esas enfermedades, colestasis, eclampsia, HELP, trastornos genéticos como enfermedad de Wilson, deficiencia de alfa-1 y otras. Tratamiento para la A y la B y E se recupera de forma espontánea, no requiere tratamiento antiviral. Esto es en agudo. En agudo. El hepatitis B, dice, cerca del 99% antes están sanos, se recuperan por completo. Aquí habíamos dicho el 90% y el 10% cronifica. Y a este cronificar vamos a dar tratamiento. ¿Con qué vamos a dar? Tenofovir. Si el paciente tiene lesión renal, entecavir. ¿Ok? Muy bien. Tratamiento para la hepatitis C, interferón, estándar o pegilado. Con eso ya están en resumen. Y tenemos otras, ¿no? En quienes vamos a iniciar tratamiento, hepatitis C aguda, la ribavirina con esquemas, sin esquemas, para nosotros, para el examen interferón alfa, el estándar o el pegilado. Para la hepatitis fulminante, ¿qué hacemos? No hay un tratamiento contra el virus. El tratamiento es soporte vital avanzado. ¿Cómo vamos a realizar el soporte vital avanzado? Soporte ventilatorio, soporte neurológico, cardiológico, renal. ¿Ok? Entonces, si el paciente tiene acidosis metabólica, corriges la acidosis. Si tiene hipoglucemia, le das azúcar. ¿Ok? En algunos casos, dieta enteral con proteínas, lactulosa para evitar el consumo que esté recirculando el amonio, para la encefalopatía hepática con lactulosa, antibiótico-terapia profiláctica y sobre todo aquí el tratamiento es para trasplante hepático ortotópico. En algunos casos para la hepatitis E se da tratamiento con ribavirina. ¿Ok? Entonces ahorita ya tienen tenofovir, entecavir, interferón alfa y ribavirina. La ribavirina para hepatitis E con insuficiencia hepática aguda fulminante. ¿Ok? Muy bien. Las profilaxis. Las profilaxis para la hepatitis A se puede realizarse con inmunización pasiva, directamente dar inmunoglobulina,
o dar vacuna, ¿no? Que es los virus vivos, los virus muertos principalmente. Entonces aquí tenemos varios esquemas. Aquí tenemos este esquema, obviamente es de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Aquí tenemos dos, que es el Abrix y el Bacta. Aquí tenemos las dosis, el número de dosis para el virus de la hepatitis A. Para el virus de la hepatitis B, tenemos dos recomendaciones para el uso profiláctico. Profilaxis contra la hepatitis previa exposición, o sea, todos nosotros como personal de salud. Tenemos las vacunas recombinantes y la profilaxis post-exposición. Antes de la exposición son 3 dosis, 3 inyecciones, donde intramuscular en deltoides, no necesariamente en el glúteo, ¿ok? Por su mecanismo de acción y todos estos. Pues la vacuna va sobre todo entre 0, 1 y 6 meses, más o menos, ese es el tiempo, el intervalo, ¿no? 3 dosis. El embarazo no es una contraindicación para recibir la vacuna. Los niños no vacunados se aconseja vacunar entre los 9 y los 19 años. ¿Qué vacunas recombinantes tenemos? Por ejemplo, de 10 microgramos, sobre todo de antígeno de superficie, es el famoso Recombivax. Y otra de 20 microgramos, que también es el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, que es el famoso Engerix B. Ahora, si un paciente se ha picado, se ha pinchado, se recomienda la combinación de inmunoglobulinas y la vacuna para generar inmunidad. La exposición perinatal, ¿no? También es la administración intramuscular de 0.5 ml de inmunoglobulinas en el muslo. Luego se continúa con el ciclo correspondiente. Las personas que hayan sufrido inoculación percutánea, también es una sola dosis intramuscular de 0.6. Cuando un paciente tiene accidente, lo primero es comunicar al comité de epidemiología y si tienen infectólogo, mucho mejor para que realice todo este manejo. Cuando hay exposición por contacto sexual, digamos, ¿no? He tenido relaciones sexuales y mi pareja tenía virus de la hepatitis B, ahí sobre todo es inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas seguidas de un ciclo de vacunación. Muy bien, dentro de las profilaxis no se recomienda administrar dosis de refuerzo, salvo que en pacientes que tengan inmunodeprimidas, ¿no? Que toman corticoides, que tienen alguna deficiencia innata o adquirida, pacientes que tengan hemodiálisis, y más o menos es inmunoglobulinas menos de 10.000 unidades internacionales ml. Y luego las personas que están expuestas al riesgo de sufrir hepatitis A y B se cuenta con vacunas combinadas, y esto ya para los Estados Unidos, ¿no? Con sus propios esquemas. Dentro de la Dentro de las profilaxis tenemos para la hepatitis C, actualmente no es factible, ¿no? No tenemos nuestra tabla, pero se puede hacer en base a los cambios de conducta y precauciones. La hepatitis D, pues con la hepatitis B, ¿no? Si yo tengo vacuna para la hepatitis B, también me estoy protegiendo de la hepatitis D. Y la hepatitis C, tenemos las vacunas principalmente para el genotipo 1 como posible pregunta de examen. Y muy bien, con eso terminamos la clase de hepatitis. Vamos a darnos un descanso de 6 minutos y comenzamos a ver hemorragia digestiva en 15 minutos, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, duda, pueden comentarlo en el chat para ir leyendo. Entonces, en 6 minutitos nos vemos. ¿Qué horas son? Son las